Bueno, y volvemos a otro dato, ahora sí, para hablar con Fernando Spoliansky, es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén y además entiende y mucho de economía y macroeconomía, así que vamos a despuntar los dos temas. Fernando Spoliansky, gracias por estar en la pantalla de 24/7, Canal de Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Fer, vamos por el principio. La municipalidad paga aguinaldos el 18 con recursos propios. 18 de junio estoy hablando. Esto es una buena noticia y la pregunta adherida es, ¿tiene que ver con la salud de las cuentas municipales a pesar de todos los recortes? Indudablemente que sí, Santiago. Es un compromiso, una obligación salarial que tiene el municipio de Neuquén y la decisión del intendente Mariano Gaido ha sido abonar el próximo 18 el aguinaldo y con recursos propios, sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza, y tiene que ver con la buena administración de los recursos de vecinas y de vecinos que con mucho esfuerzo contribuyen con el pago de sus tasas y contribuciones. Sí. Y bueno, producto de esa buena administración nos permite contar con el flujo de fondos necesario para afrontar este compromiso. Esa buena administración, sumada al superávit corriente que tenemos todos los meses en el municipio de Neuquén ya hace mucho tiempo, es el que te permite planificar en términos financieros sin ningún tipo de inconvenientes todos los compromisos, ¿no es cierto? La obra pública, Claro. la infraestructura y en este caso también el salario complementario ahora el 18 y luego a fin de mes, el último día hábil, el salario del mes. Con los aumentos que estaban pautados con el gremio. Sí, exactamente. Tenemos el mes pasado, mayo, el 18%, Sí. ahora en este mes de junio el IPC de abril y de mayo, y después vamos hacia un esquema trimestral en los meses de septiembre, de diciembre y de marzo de 2025. Tenemos un acuerdo ya de carácter anual, lo que da previsibilidad, por supuesto, tanto para el Tesoro Municipal como para también los trabajadores y trabajadoras que ya saben cuándo van a percibir sus recomposiciones salariales. Ahora, Fer, a ver, si yo fuera libertario en la Casa Rosada, diría, vieron que no era tan grave, vieron que podían, es decir, no hay tasa vial en funcionamiento todavía, no hay otros esquemas de recaudación, por lo menos que yo conozca, para reemplazar lo que el Estado Nacional ha dejado de financiar y sin embargo la gestión sigue. ¿Cómo se hace y cómo se logra? Bueno, el municipio de Neuquén, a diferencia de muchos municipios, tiene sanidad en sus cuentas públicas, ¿no es cierto? Y tiene un superávit corriente hace mucho tiempo, como te decía, incluso Sí. de gestiones anteriores. No es la situación de todos los municipios de la Argentina. Bien. De cualquier manera, el Estado Nacional había asumido un compromiso de obra pública y de fondo compensador del transporte para el interior, Sí. que lo retiró en forma unilateral, ¿no es cierto? Y uno cuando arma un presupuesto del municipio en términos anuales, Sí. contempla todas las fuentes de financiamiento, entre ellas, por supuesto, la fuente Nacional. de financiamiento nacional. Si de la noche a la mañana te dicen, bueno, no tenés más esos recursos, que es lo que hizo el gobierno nacional, tanto con la obra pública como con el transporte, uno tiene que reformular el propio presupuesto local. Nosotros lo hemos podido hacer y la decisión del intendente fue darle continuidad a la obra pública financiada por Nación y también tener un precio del colectivo razonable, accesible, ¿no? Como hoy 759 pesos, cuando Sí. la tarifa plena sería del orden de los 2.400. Bueno, Pero está la disputa hasta judicial, tengo entendido, ¿no? Por lo menos política muy fuerte con respecto al gobierno nacional, porque no solamente no manda más plata, sino que fue una medida retroactiva, dejó 3 o 4 meses de deuda directamente. sí, hoy la deuda del Estado Nacional supera los 10.000 millones de pesos para Ah, con la Municipalidad de Neuquén, ujú, tanto en obra pública como en el Fondo Compensador del Transporte. sí, Y todavía no se judicializó porque la decisión de la Liga de Intendentes a nivel federal es hacer una presentación, y se hizo así en el Congreso de la Nación, sí. justamente para reponer el Fondo Compensador del Transporte y luego continuar con el reclamo político para que se restituya la obra pública. Algunos gobernadores ya lo lograron, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, estamos ahondando ese camino, el intendente ha tomado esa decisión y luego seguramente, si no hay algún resultado, en el conjunto o con el conjunto de los intendentes, bueno, intentarán la judicialización
de esa creencia, ¿no? Claro, porque se suma allí también la injusticia en cuanto a que el AMBA continúa bien subsidiada en materia de transporte público. De hecho, el intendente ha dicho que con la nuestra es fácil tener un transporte público a 250 pesos allí en el AMBA, ¿no? Claro, lo que hizo el gobierno nacional fue retirar el fondo compensador para el interior, pero aumentarlo en el AMBA, ni siquiera sostenerlo, aumentarlo. Claro. Entonces, y eso proviene, hay que recordar, Santiago, que eso proviene de dos impuestos que están contenidos en el precio de los combustibles, impuesto al combustible líquido e impuesto al dióxido de carbono, que lo pagamos en toda la Argentina. Claro. Y es absolutamente injusto, antifederal e inequitativo que ese fondo, que lo recauda Nación, no lo coparticipa con las provincias, no lo envía como fondo del transporte, sí se lo da al AMBA para que subsidie el colectivo y tenga un boleto de 270 pesos cuando la media de la Argentina es de casi 800 pesos. Bien, ayer no salió la restitución del impuesto a las ganancias en la discusión en el Senado, todavía falta diputados, pero mi pregunta es, ¿hay una merma de coparticipación que derrama en el municipio con el que no se va a contar a partir de eso? Digo, que si estuviera el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, ¿cobraría la municipalidad y en este caso no la va a cobrar o no la está cobrando ya? Bueno, el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos coparticipables, así que en estos meses hemos visto una merma significativa de la coparticipación federal de impuestos. Por supuesto que primero la provincia lo ha visto disminuidos sus ingresos y por coparticipación secundaria los de no restituirse el impuesto a las ganancias, bueno, seguiremos con esta merma seguramente, que se suma a la situación recesiva que vive la economía argentina y por ende los impuestos al consumo como el IVA también están a la baja. Así que es una situación compleja en lo que tiene que ver con la coparticipación federal de impuestos en estos últimos meses. Última municipal y después te voy a molestar unos minutos con la macroeconomía. Los 70 palos verdes que aprobó el Consejo Deliberante para que la municipalidad se endeude, ¿no fueron todavía adquiridos? ¿No los salieron a buscar a ese crédito? No, todavía no, porque no están dadas las condiciones como para salir al mercado. Recién ahora estamos viendo una disminución de las tasas de interés, que son las que, bueno, permitirían en todo caso ahondar en el mercado internacional, sobre todo, ¿no? Pero todavía no es el momento de hacerlo. Bien, vamos a la macroeconomía. Fer, si nos podés ayudar a entender. Hoy uno leía la tapa de los diarios o los portales, para no parecer tan viejo, y lo que veía era que todos los mercados, bueno, están contentos, que bajó el riesgo país 100 puntos, que subieron los bonos argentinos creo que un 13%, es decir, parece que fue una buena noticia en términos macroeconómicos lo que ocurrió ayer con la ley bases. Bueno, es indudable que el mercado estaba esperando alguna señal del Poder Legislativo en cuanto a darle al Poder Ejecutivo una ley. Después de 6 meses finalmente se aprobó la ley bases, con muchas modificaciones, con títulos que no se aprobaron dentro de la ley, pero no deja de ser una señal para el gobierno tener su ley bases porque es su plan de gobierno. Claro. Y los mercados leen, por supuesto, esa situación y en este caso rebotaron las acciones, los títulos y hubo una disminución del riesgo país y también de los dólares del tipo de cambio, ¿no? Financiero y el paralelo. Eso obviamente que influye cuando existe en este caso una aprobación de una ley que estaba bastante compleja, trabada en el Congreso de la Nación. El mercado hace una lectura de eso y corresponde entonces, o responde mejor dicho, con un incremento de las características que vimos hoy. Bien, la inflación hoy más baja de lo que esperaba el gobierno. Sí, hoy se publicó el índice de precios al consumidor del mes de mayo en el 4.2. Claro. La mayoría de las consultoras esperaban un índice cercano al 5%. Días atrás habíamos visto el índice de Cava en el 4.4. Así que bueno, el 4.2 es una buena noticia para el gobierno. Siempre es una buena noticia que baje la inflación, Santiago. Hay que decir también que veníamos de inflaciones altísimas y que todavía en términos interanuales sigue siendo elevadísima, ¿no es cierto? De las más altas del mundo. Y la contracara es el proceso recesivo que estamos viendo. Claro. Porque si bien hay una disminución de la inflación, también hay un proceso recesivo
en muchos sectores de la economía, que eso de prolongarse en el tiempo y dependiendo de la profundidad que tenga puede complejizar aún más el escenario económico de nuestro país. Se va a encontrar con la posibilidad de privatizar Milei si finalmente le sacan de diputados la ley Bases. ¿Eso significa una caja importante para sostener la estabilidad? Digo, me acuerdo del menemismo, ¿no? Cuando tras las reformas de primera generación se encontró con ese dinero fresco y sostuvo la convertibilidad mucho tiempo. Bueno, siempre un ingreso extraordinario, un recurso de capital como es una privatización de una empresa pública, genera recursos que no estaban contemplados en los recursos corrientes, digamos. Así que puede ser que efectivamente le genere este ingreso extraordinario algún tipo de estabilidad mayor. Yo creo que las privatizaciones tienen que ver más con, primero, una cuestión ideológica, digamos, del gobierno, en términos de su plan de gobierno, y también, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de algunas empresas del Estado, ¿no es cierto? Claro, eliminar el déficit de algunas empresas que no resultan ser, no digo rentables, pero por lo menos equilibradas en sus cuentas. Bueno, eso es una ventaja también, y que el gobierno entiende que la función social que a veces muchas de esas empresas cumplen, bueno, no para el pensamiento, para el programa que tiene el gobierno, solamente miran la parte del resultado, ¿no es cierto?, de la rentabilidad. Si no resultan rentables, son sujetas a privatización. A los monetaristas a veces se los critica por no pensar en la economía real o en los términos, o en la economía en sentido blando de lo que tiene que ver con el comportamiento humano, digo yo, sin ser especialista, pero por ahora viene acertando Milei con que el problema tenía que ver con un exceso de masa circulante, que tenía que ver con un recorte, que tenía que ver con un ajuste. Por lo menos para equilibrar las cuentas macroeconómicas. No sé si eso es simpático o no, o si tiene resultado en el largo plazo. Bueno, es indudable, Santiago, que el resultado financiero, por lo menos del gobierno, es aceptable, en el sentido de que obtiene ya hace varios meses superávit fiscal y superávit corriente. Eso tiene que ver con dos cuestiones, con la motosierra y con la licuación, ¿no? La motosierra bajando el gasto público a la mínima expresión, habiendo frenado la obra pública, por supuesto, y algunos otros gastos del Estado, y la licuación en lo que tiene que ver con la disminución en términos reales de salarios y de jubilaciones, fundamentalmente. Así que esa combinación ha hecho que los resultados fiscales y financieros sean positivos, que hacía mucho tiempo no lo eran. Ahora, eso solo no te alcanza para estabilizar la macro. Eso quizás sea una primera etapa, pero después Milei deberá exponer, explicitar cuál es su plan de estabilización para la Argentina y de crecimiento económico. Esa es la parte que todavía no hemos visto, no conocemos, y creo que es indispensable para saber cómo continúa el programa económico. Hasta acá lo que hemos visto es un fuerte ajuste fiscal, pero falta la parte ahora del crecimiento y del desarrollo de la economía y de la estabilización de la economía en el tiempo, porque 4.2% mensual te están marcando una inflación de más del 50 en el año, sigue siendo altísima. Entonces hay que ver cómo se estabiliza la economía, cómo se sigue bajando la inflación, que no va a ser fácil porque ahora seguramente rebotará por el incremento de las tarifas, sobre todo, fundamentalmente, y hay que ver entonces cómo se sigue en ese sendero de disminución de la inflación para situarla en un dígito anual, como tienen la mayoría de los países del mundo, y cómo se crece y se desarrolla y se recupera, sobre todo, poder adquisitivo de los ingresos para generar, desde el punto de vista del consumo interno y de la demanda agregada, también un impulso al Producto Bruto, es decir, cómo crece la Argentina en definitiva y cómo se sostiene ese crecimiento con inversión, con tasas de interés más bajas, para que se agilice el sector financiero y crediticio de la Argentina, y en definitiva, cómo establece Milei un programa de crecimiento que sea sostenible en el tiempo, con una macro ordenada y estabilizada también a lo largo del tiempo. Bien, la última, Fer, el régimen de incentivos para las grandes inversiones, ¿cómo lo ves?
Bueno, en principio lo que contemplaba la ley fue modificada anoche en el Senado. Tenía a mi criterio algunas particularidades negativas. Por ejemplo, que no contemplaba las inversiones para las pymes argentinas o para la industria local. Estaba solo pensado para grandes inversores de más de 200 millones de dólares. Muy pocas empresas nacionales podían llegar a invertir esa suma de dinero, con lo cual iban a quedar afuera del régimen de incentivo para las inversiones. Y entonces los beneficios que se le están ofreciendo a los grandes inversores iban a quedar fuera las empresas argentinas. Ahora se hizo una corrección anoche, no tengo el texto final, pero hay un 20% que tiene que estar destinado a proveedores locales. Es decir, puede venir un inversor de afuera, pero lo obligan a que contrate o digamos que le preste servicios hasta el 20% o por el 20% a industrias locales, ¿no? Pymes fundamentalmente. Y por otra parte, restringe la salida de divisas en el término de, no recuerdo si son 4 o 5 años como quedó en el texto final de la ley, pero no es que tiene una disponibilidad inmediata de divisas, sino que es progresiva en el tiempo. Así que esas correcciones yo creo que son positivas. Y hay que decir que el régimen de inversión o de incentivo a las inversiones lo tienen todos los países del mundo. Así que viene bien que Argentina también tenga el suyo. Fernando Spoliansky, muchas gracias por habernos atendido y por haber estado en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Dos temas básicamente escucharon recién, lo que tiene que ver con las finanzas del municipio capitalino, que están en buena salud, nos decía Spoliansky, por eso pueden aguantar, dicho en criollo, el chubasco que implica todo el recorte nacional de fondos, entre otras cosas del Fondo Nacional para el Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros. Por otro lado, estuvimos hablando de la macroeconomía y lo que se prevé para adelante. 4,2% dio la inflación hoy. Es menos de lo que esperaba el gobierno nacional, que estaba pensando en un 4,8%. Reaccionaron bien los mercados al resultado de la ley de bases, a la discusión dentro del Senado, así que aire fresco, viento de cola para el gobierno de Javier Milei, que encontró en esta ley y en este debate en el Senado, un poco de respaldo, no solamente de la política, en la votación que se dio ayer en la Cámara Alta, sino también de los inversores y de los sectores de la economía que empiezan a observar a Javier Milei como un hombre que puede llegar a lograr la estabilidad no solamente económica, sino también la sustentabilidad política para los próximos 4 años. Veremos si esto se transforma, nos decía Fernando Spoliansky, en un rebote de la economía real. Es cierto que esta experiencia ya la hemos tenido bastante parecida cuando el neoliberalismo de los 90 estabilizó la economía con la ley de la convertibilidad durante el menemismo, se valió para ello de reformas de primera generación, entre otras cosas de las privatizaciones, y sostuvo una paridad cambiaria que en principio dieron sensación de orden y dieron sensación de crecimiento. El tema es que eso derrame. Los menemistas explicaban ese derrame con una pirámide de copas, muy de la época, una pirámide de copas de champán, derramaban en su vértice justamente un poco de líquido y mostraban cómo naturalmente la riqueza se va a ir derramando en el marco de la espontaneidad del mercado. Esto está detrás por supuesto, del programa económico de Milei. La pregunta es si pasa o no pasa, si la economía, una vez desregulada, una vez liberada, una vez asignada a las fuerzas del mercado, es decir, a las fuerzas vivas, se transforma en más inversión y más empleo o simplemente se transforma en aumento de la rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Esto es seguramente parte del capítulo que se viene en la gestión de Javier Milei. Bueno, tiene las herramientas, está domando la macroeconomía, se va a encontrar con el dinero de las privatizaciones. La pregunta es cuándo rebota, la pregunta es cuándo eso se empieza a transformar en
inversión en la economía real y no solamente en especulación de corto plazo, algo a lo cual están muy acostumbrados las empresas y los empresarios argentinos en general. Uno no los puede culpar tampoco, la verdad que la inestabilidad política argentina no alienta demasiado a apostar a una inversión de 20, 30, 40 años, y también los que vienen de afuera a invertir observan con algo de preocupación y con mucha atención cuál es el margen de estabilidad política que la Argentina ofrece. Bueno, por ahora tenemos un presidente que con minoría en el Congreso ha logrado sacar una ley estructural, le falta un pasito, pero ya prácticamente tiene en su mano la ley estructural más importante de su gestión, la ley Bases. Todas estas preguntas seguramente se van a ir resolviendo con el tiempo, todas estas preguntas van a resolverse y van a tener que ver con la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Esperemos que sea para bien, esperemos que todo esto signifique el crecimiento de la inversión y el empleo, porque es allí donde entra la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas de a pie, que vivimos muy lejos de las especulaciones financieras de los grandes capitales. Todas esas preguntas quedan en el tintero y las vamos a ir, por supuesto, monitoreando a lo largo de los próximos meses para entender si lo que pasó ayer fue o no fue una buena noticia para la República Argentina. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue otro dato, esta horita que dedicamos a repasar los temas principales de la semana en la política y en la economía. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en 24/7, canal de noticias, como todas las semanas. Que tengan buenas noches. El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén.